ANCAP cerró el 2019 con un superávit de 39 millones de dólares. Fue el cuarto año consecutivo de ganancias en esta empresa, que es la más grande del país, pero además ha sido motivo de debates políticos muy fuertes. Los nuevos números se conocieron ayer cuando el directorio presentó los balances financieros del año pasado y realizó además un resumen de su gestión. ¿Cómo está ANCAP cuando asume el nuevo gobierno? ¿Qué dicen las autoridades salientes sobre las medidas que impulsa la administración de Luis Lacalle Pou? Bueno, de estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con la presidenta del directorio de ANCAP, ingeniera Marta Jara. Ingeniera Jara, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar otra vez con ustedes y su audiencia. Sí, cada tanto tenemos estas entrevistas en las que repasamos el desempeño de ANCAP, pero esta vez ustedes también presentaron un resumen de gestión 2016-2019, o sea, el periodo en el que usted ha estado al frente de la empresa después de la crisis, aquella que obligó a la capitalización por el Estado. ¿Por qué hicieron este otro enfoque? Bueno, porque se cumplen efectivamente 4 años ahora en marzo y de alguna manera esto es un trabajo que se va concretando en el tiempo, ¿no? Se comenzaron a hacer cosas hace 4 años, algunas de ellas se están concretando ahora, pero bueno, nos parecía importante, estamos siempre a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la información de calidad, no es solamente generar una avalancha de números, es ponerlos en un contexto y permitir una lectura, nos parecía importante hacerlo. Destaco, por ejemplo, una de las síntesis, uno de los enfoques. Resultado de vinculadas pasó de muy negativo a positivo, dice la placa. Habría que traducir un poco esto, ¿no? Vinculadas, las empresas vinculadas. Sí, ANCAP es un grupo de empresas, que ANCAP, la casa matriz, tiene todo lo que es el negocio central, que es la producción de combustibles derivados de petróleo, y el Portland está dentro de ANCAP, el gas natural, como unidad que lo comercializa, pero después tiene una serie de empresas vinculadas que algunas las controla, otras no, y son vehículos a través de los cuales hace sus negocios, ¿no? Le llamamos como un portafolio de negocios. Y cuando nosotros asumimos este reto de dirigir un ANCAP que encontramos con muchísimas dificultades, uno de los que veíamos era que toda esta constelación de empresas no tenía un término que se escucha mucho, la gobernanza adecuada. Gobernanza quiere decir que tenés una estrategia que la podés ejecutar porque están los controles, está la organización detrás que te permite cumplir tus objetivos, ¿no? Y bueno, eso no estaba. Y una de las principales acciones que tomamos fue decir, vamos a limpiar este portafolio y... ¿Limpiar? Bueno, sí, que eso es algo que todas las empresas tienen que hacer como parte de su gestión constantemente, es dinámico, ¿no? Hay negocios que en un momento tienen sentido, en otro no, y cuando dijimos limpiar, lo que dijimos fue, vamos a focalizarnos en todo aquello que es estratégico y también considerar la rentabilidad, ¿no? Se desprendió ANCAP de alguna de esas empresas. Algunas por motivos estratégicos, otras por motivos de rentabilidad. Por ejemplo, nosotros desinvertimos de Aguada de la Arena, que era un activo de producción de petróleo en Neuquén, Argentina. ¿Desinvertimos quiere decir vendimos? Lo vendimos, sí, lo vendimos y era un activo que generaba ganancias, pero estratégicamente no le veíamos un lugar en nuestro portafolio y porque tenía mucho más riesgos que beneficios, ¿no? Otras actividades como Cava, ¿sí? Que tenía una serie de productos, algunos muy cercanos a ANCAP, como los alcoholes industriales, y qué necesidad que los vendiera Cava si Alur se dedica justamente a eso. Y después tenía una serie de otros productos de consumo personal, de bebidas alcohólicas, áreas donde ANCAP realmente es difícil decir que tiene una ventaja competitiva. Eso lo puede hacer otro actor y mejor. Entonces, bueno, eso lo liquidamos, por ejemplo. Sí, ¿y qué más? En ese sector de las vinculadas. Bueno, después hubo que hacer todo un trabajo de centralizar cosas como la deuda, ¿sí? Todas ellas tenían su gestión financiera independiente, el caso de Carboclor.
tasas altísimas en el mercado argentino, algunas con garantía de ANCAP, otras sin, pero sin esa supervisión de decir, bueno, no es un fin en sí mismo esta empresa, cumple un rol dentro del grupo de ANCAP. Carboclor, tomamos la decisión dificilísima de pedir el concurso preventivo. Recordemos qué es Carboclor. Carboclor es una empresa en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, sobre el río Paraná, que tiene un puerto muy interesante, está al lado de una refinería de la empresa Axion, pero originalmente Carboclor, su negocio era producir alcoholes especiales, ¿no? Como isopropanol, y tenía unas plantas petroquímicas que fueron quedando obsoletas, claramente. Hoy muchos de esos productos llegan de China a costos imbatibles. Y después tenía otro producto que es un mejorador de octano que se prohibió justo apenas antes que nosotros entráramos, y eso fue como el golpe de gracia. Esa empresa perdía dinero, y se había generado esa típica situación de bola de nieve financiera. Y bueno, ahí hubo que decir, acá hay que hacer una reestructura financiera y de organización. De hecho, se cerraron esas plantas y se bajó la plantilla a menos de la mitad. ¿Y entonces hoy qué es? ¿Qué pasa? Hoy es con una empresa Carboclor? que se enfoca en la parte logística, porque como dije, tiene un puerto muy interesante, y tiene tanques que almacenan todo tipo de especialidades. Una empresa que se llama Depósito Fiscal, o sea, tiene aduana ahí, tiene todo tipo de certificación, y bueno, da un servicio valioso y se ha defendido bien incluso en el 2019, que fue un año dificilísimo porque la economía argentina se contrajo y eso impacta los volúmenes que maneja, ¿no? Siguiendo con este resumen de gestión 2016-2019, un último aspecto. Insisten mucho ustedes con la transparencia, parecería que ese es el concepto fuerte o el concepto madre. ¿Por qué? Bueno, ANCAP es una empresa de todos los uruguayos, es una empresa pública, y la transparencia es lo que de alguna forma permite ese control social, permite también, nosotros vimos que eso suplía un poco esa falta de un regulador independiente, ¿sí? Si todas las ineficiencias de ANCAP o todas las discrecionalidades que se quieran ejercer a través de ANCAP son opacas, eso no está bien. Nos pareció que transparentando nos ayuda a ser más eficientes, ayuda a la previsibilidad de que nuestros clientes sepan cómo se van a mover las tarifas en función de ciertas variables, eso es la paramétrica, ni más ni menos, y creo que uno de los problemas que nos encontramos cuando ingresamos a dirigir ANCAP, este directorio, no fue solamente financiero. Había un quiebre de la confianza de toda la sociedad uruguaya en ANCAP. Las encuestas eran lapidarias. Eran lapidarias, digo. Y yo recuerdo los primeros meses o incluso los primeros años de abrir el diario y esperar a ver dónde va a haber algo, ¿sí? Negativo, muy negativo, que genere muchísima desconfianza sobre ANCAP o alguna de nuestras empresas, ¿no? Entonces, bueno, la transparencia creo que es lo que fue ayudando a que la gente fuera otorgándonos de vuelta esa confianza, que es un proceso bien difícil, porque todos sabemos que una vez que la confianza se quiebra no es algo difícil, no es algo fácil de volver a conseguir. Usted dijo recién que esta forma de comunicar ANCAP era una alternativa para promover las mejoras en la eficiencia ante la ausencia de un regulador independiente. Esas fueron las palabras que recién manejó. ¿Cómo es eso? ¿Y la URSEA? Bueno, la URSEA tiene no tiene competencias de regulador económico, hace una regulación técnica y también calcula precios de referencia que orientan, pero en definitiva no incide en la fijación de las tarifas. Entonces, ni en la fijación de la tarifa ni en muchas otras cosas que hacen a las reglas de juego. Por ejemplo, todo la regulación económica de las cadenas de distribución, lo único que hace la URSEA tiene dentro de su cometido velar por la defensa de la competencia. Ahí ha tenido algunas intervenciones, de hecho, durante los años de los que estamos hablando, pero digamos no fija márgenes de distribución, no interviene en eso. Entonces lo que usted dice es que la transparencia
¿Cómo ayuda? ¿Cómo empuja? ¿Por el debate público que se va generando a partir de la información? No solamente, por ejemplo, el tema de la paramétrica, ¿sí? ¿Qué es la paramétrica? Es calcular para el año en curso, en función de las variables que esperamos macroeconómicas y de nuestros propios objetivos internos de eficiencia, por ejemplo, cuál es la tarifa que vamos a solicitar. Si nosotros dejamos eso librado a cambios sin que haya ninguna lógica explícita, cualquier problema, cualquier ineficiencia es muy fácil de barrirlo bajo la alfombra. De hecho, cuando la forma que se hacía antes era correr un modelo y decir, a ver, ¿qué caja tengo? ¿Cuánto me falta? Y subo la tarifa en función de eso. Entonces, eso es una bolsa donde puede ir cualquier cosa, desde compensaciones que no corresponden a los propios funcionarios, inversiones que no tienen un retorno, ineficiencias operativas, todo tipo de cosas. La paramétrica lo que dice es, todo lo debería gestionar ANCAP, excepto el tipo de cambio y el precio de crudo. Entonces, eso fue una forma de autoimponernos una regla para dar también mayor previsibilidad de la tarifa. Y un último punto, también en esta línea de la transparencia, ustedes destacan que se informó, se abrió también ese proceso a lo interno, con la incorporación de un portal para import-export de crudo y derivados. El oyente quizás no tiene idea de esto, ¿no? Tal vez recuerdan uno de los temas que se ventilaron mucho en la comisión investigadora de ANCAP, era el proceso de compra de crudo. El proceso de compra de crudo se hacía de una forma muy casi que artesanal y de otra época. Si uno leía el procedimiento hasta hablaba de un fax, ¿sí? Lo que había en la realidad era una casilla de correo, y nosotros lo miramos y realmente... Una casilla de correo a la que llegaban las ofertas cuando ANCAP salía a comprar. Exactamente. Cuando salía a comprar el crudo, que no nos olvidemos, es la transacción más importante que hace ANCAP y tal vez el país, ¿no? Mucho dinero, y bueno, nosotros auditamos todo eso, lo estudiamos, y vimos que había debilidades, ¿no? De auditabilidad, de poder auditar eso, de poder asegurarse el control. No encontramos nada, digamos, que estuviera mal concretamente, pero como proceso vimos un proceso débil. Un proceso en el que, por ejemplo, un ofertante podía conocer las ofertas de los otros eventualmente. No podíamos a posteriori, por ejemplo, auditar si las podía conocer o no, ¿sí? Y hacia afuera, de alguna manera, eso también desincentiva a oferentes eventualmente. Lo que se hizo fue desarrollar como un portal de comercio electrónico que gestiona todo en forma muy automática, se hace el expediente, todo se va probando ahí y es muy auditable, y lo concreto, el resultado concreto es que las ofertas se multiplicaron, la cantidad de ofertas se multiplicaron, el proceso se comprimió, se hace más rápido, más eficiente, y es un proceso con mayor integridad que se puede auditar. Ese portal del que estábamos hablando es Import-Export. Lo de export es ¿para qué casos? Bueno, fines del año pasado y en enero pudimos concretar exportaciones, y eso también se hace a través de un proceso transparente al revés, ¿no? Se subastan esos volúmenes. Tenemos un departamento de comercio exterior que se dedica a hacer todo ese tipo de transacciones y lo está haciendo a través de este portal electrónico. Enseguida, en la segunda parte, vamos a hilar un poco más fino en los números globales y también de algunos de los negocios de ANCAP. Hablaremos también de tarifas, claro. En la entrevista central estamos esta mañana con Marta Jara, ingeniera química, ¿verdad? Sí. Sí, graduada en la UBA. En la UBA. La Universidad de Buenos Aires. Fue presidenta y directora general de Shell México, entre 2008 y 2012. Volvió al Uruguay para Gas Sayago, ¿no? Sí. Gerente general de Gas Sayago, agosto de 2012, marzo de 2016. Y marzo de 2016 fue cuando asumió la presidencia de ANCAP.
Vayamos a la información que divulgaron ayer. El desempeño 2019. Ganancias de unos 39 millones de dólares. ¿Ese resultado era el esperado? Sí, era el esperado. Nosotros siempre nos planteamos una rentabilidad objetivo que está relacionada con cuánto necesitamos para ser sustentables, poder tener el dinero necesario para seguir haciendo las inversiones que creemos hacen falta para continuar el negocio, actualizarlo. El año pasado hicimos el doble, 88, un poco más del doble, ¿no? ¿Por qué es esa diferencia? Parece enorme en términos de millones de dólares, pero el costo del crudo es una variable de tanto peso y que tiene tal volatilidad que afinar mucho más fino es difícil. Perdón, cuando dice el año pasado se refiere al 2018. Perdón, sí, el ejercicio que reportamos anteriormente. En el ejercicio anterior la ganancia había sido de 88, en 2019 39 millones de dólares. Entonces, que está más cerca del objetivo que nos habíamos planteado. Ajá. Pero le preguntaba si era el resultado esperado porque de por medio estuvo la decisión de congelar las tarifas, ¿no? ¿Desde cuándo no hay aumento de tarifas? ¿Desde mediados del otro año? Desde julio 2018 fue la última vez que se subió la nafta y el gasoil en julio del 2017. Lo tenemos acá. Por eso, durante todo el año pasado, durante este año de 2019 que estamos considerando, no hubo aumento de las tarifas. ¿Eso cómo impactó? O sea, hace más de un año y medio que no se subía la nafta y más aún 2 años y medio que no se subía el gasoil. Entonces, bueno, esa decisión ¿qué pasó? Política, ¿cómo impactó? Los primeros años tenemos que reconocer que las tarifas, además de los costos operativos de ANCAP, de comprar el crudo, digamos, la materia prima, también eran necesarias para salvar ciertos ítems extraordinarios del balance. ¿Qué me refiero con eso? Habían pérdidas que había que reconocer por inversiones de años anteriores, que se llaman deterioros contables. Había deudas con la DGI, con la aduana, que esos ítems se reportaron en los primeros años. Bueno, al no estar eso, ya fue un gran alivio. Y después, la otra cosa que influye en la fijación de las tarifas es la posibilidad de proyectar. Tenemos muchas mejores herramientas para modelizar, para proyectar. Conseguimos eficiencias del orden de los 50 millones de dólares, eso se pudo ir transfiriendo a las tarifas, y también desarrollamos las herramientas para hacer las coberturas, que son seguros respecto de estas variables que inciden tanto, el precio del petróleo y el tipo de cambio. Eso permite que podamos proyectar tarifas con mayor grado más fino, ¿no? Creo que no está mal recordar cómo fue la cosa en los años anteriores, porque estamos hablando de una ganancia de 39 millones de dólares, pero vamos bastante para atrás, vamos a la época negra o roja de ANCAP. Año 2011, 94 millones de dólares de pérdida. Año 2012, 14,6 millones de dólares de pérdida. Año 2013, 169 millones de dólares de pérdida. Año 2014, 323 millones de dólares de pérdida. Cuesta hasta decir estos números, ¿no? Y 2015, 198 millones de dólares de pérdida. Fue a partir de ese momento que se modificó la gestión, bueno, asumieron estas nuevas autoridades, etcétera, y entonces, bueno, el primer año de esta nueva era tuvo 15 millones de ganancia, el segundo 39, el tercero 88 y ahora se vuelve a 39. No sé si el oyente pudo seguir los números, pero aquellos rojos eran realmente impactantes, ¿no? Y fueron los que terminaron con la necesidad de capitalizar ANCAP, ¿no? Sí. Entonces, ahora que se da esta ganancia, el oyente puede preguntarse, bueno, sí, está bien, obviamente suspiramos aliviados, ya terminaron las pérdidas, pero... Y acá entramos en la discusión, ¿no? ¿Cuánta ineficiencia todavía arrastra ANCAP que pega en costos que son importantes para la industria, la producción, el transporte y hasta la propia gente común y corriente en su transporte, ¿no? ¿Qué dice usted? Yo digo que
por supuesto que quedan eficiencias por capturar, desde algunas más ¿cómo le puedo decir?, más inmediatas de capturar, otras requieren tecnología. Estamos en eso y creo que hay que seguir, y creo que hay un equipo muy profesional al frente de ANCAP, que no somos los directores, son los gerentes. Hemos logrado convocar gerentes de primera línea, armar equipos muy potentes con esa gente nueva y con gente que tiene muchísimos años en ANCAP. Y creo que se estableció una cultura de disciplina de costos que hay que seguir, Y quiero decir que estamos prácticamente en la paridad de importación. Estamos muy cerca de la paridad de importación. Vamos a hablar de combustible, porque hasta ahora estábamos considerando el número global de ANCAP, ¿no? Pero ANCAP tiene varias divisiones y conviene que le demos un espacio a combustibles, concretamente, que quizás es lo que más mira o más tiene pendiente la gente, ¿no? Veamos cómo fue el desempeño en ese rubro en 2019 y por qué ustedes concluyen que refinar crudo agregó un valor de 126 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Romina estuvo en el taller que hicimos para explicar eso. Usted no pudo venir. Yo no pude ir y los oyentes tampoco, entonces. Pero hemos hecho un esfuerzo grande y francamente creo que ha permeado bastante los conceptos, ¿no? Que no los inventamos en ANCAP, son los que se manejan en el negocio de refinación en todo el mundo. Y lo que hacemos es decir, ANCAP de su refinería produce una canasta de productos que van desde el supergas, si se quiere, el más liviano, hasta el asfalto y el fuel oil, que son los más pesados. Toda esa canasta la valorizamos a precios de referencia que calcula la URSEA, que es un precio teórico de importación, ¿sí? En la realidad hay, por ejemplo, productos como el asfalto o como el combustible de aviación, que uno puede calcular un precio teórico, pero de hecho no los importa nadie, porque es una pesadilla logística, porque hay un montón de otros costos de manejar ese producto y el riesgo que es importarlo y demás. Volviendo entonces a esa canasta de productos, se valorizan todos al precio de referencia de la URSEA y por otro lado se calcula cuánto nos costó producirlo, el costo del crudo, el costo de todos los que trabajan en la refinería, los seguros, los contratos de mantenimiento, todo eso. Bueno, la diferencia es el valor que se generó refinando esto acá, y eso es de 126 millones de dólares. Ha aumentado del 2017 al 2018 por un aspecto, por ejemplo, que tiene que ver con que se introdujo una tasa consular. Eso no es mérito de ANCAP, pero es un costo adicional que se agrega a la importación. Y este último año, si bien procesamos 1 millón de barriles menos, se mantuvo porque el precio de los destilados en el mundo comparado con el del petróleo se despegó y bueno, eso genera un mayor margen de refinación. De vuelta, no es mérito de ANCAP, pero es algo que se puede capturar teniendo la refinería. Y en toda la región, creo que ese es un dato también interesante, y es por lo que pudimos exportar algunos excedentes nuestros, toda la región es deficitaria en destilados. Brasil, Argentina, están todos en una situación en que sus refinerías no están dando abasto para abastecer la demanda, ¿no? Entonces nosotros somos competitivos con derivados que tienen que venir desde fuera de la región. Se agrega valor por 126 millones de dólares en el año 2019 al refinar. Sí, señor. Al refinar todo acá. Lo único que importamos es algo de supergas, porque tiene una estacionalidad muy alta. Entonces en invierno nos falta y eso se importa. La demanda se cubre 100% en base a refinación nacional, salvo ese caso que acaba de mencionar. Y puede haber años de una extrema sequía, por ejemplo, donde UTE nos pida gasoil. Entonces, se agrega ese valor. Es interesante el número, 126 millones de dólares. Ahora, si lo miramos del otro lado del mostrador, del que va a cargar el combustible, ¿qué pasa? Si
todos los otros costos que se suman a la refinación se mantienen y nosotros trajéramos los combustibles importados, esto le estaría saliendo a la sociedad uruguaya $126 millones más. Ese es el concepto. Sí, hay un montón de costos y de elementos que se suman a lo largo de la cadena desde que este producto sale de la refinería y llega al surtidor, que inciden muchísimo en el precio. De hecho, inciden casi que más. Yo invito a la gente, porque creo que un gráfico es más claro que 1000 palabras, que entre a nuestra página web y vea las tortas de composición de precio, ¿sí? Entonces, de lo que paga cada uno en el surtidor, ANCAP recibe 22 o 23 pesos por litro. Todo el resto son... Bueno, y Messi tiene una incidencia muy grande, están los... lo que queda para la estación de servicio, que es 7 pesos o 6 pesos, dependiendo si nafta o gasoil. Está la parte del fideicomiso del boleto, que son más de 3 pesos. Hay una serie de incidencias que se van restando y lo que le ingresan CAP efectivamente son 22, 23 pesos. ¿Eso se puede bajar? Sí, desde luego, porque el margen de refinación son 126 millones, pero hay cosas que se pueden hacer y que seguimos haciendo para seguir mejorando ese margen. Y además hay otros procesos dentro de ANCAP que no son la refinación, ¿sí? Que de alguna manera tienen que contribuir más. El Portland es uno de ellos, procesos administrativos, un montón de cosas. Bueno, usted sabe, por estos días y a raíz del borrador de ley de urgente consideración que ha preparado el gobierno que asume, se discute otra vez la desmonopolización, ¿no? Dice el borrador de la ley de urgente consideración: derógase el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo, establecidos a favor del Estado y gestionados por ANCAP de acuerdo con la ley número 8.764 del 15 de octubre de 1931. ¿Cómo observa una medida de este tipo usted? Creo que esa frase en sí genera muchas más preguntas que certezas. Y de hecho habla de toda una reglamentación. Yo creo que hay como dos mundos, dos paradigmas. Uno es un mundo regulado para este tipo de mercado y otro es un mundo libre. El mundo libre quiere decir importa el que quiere, donde quiere. Por ahí hay una regulación de seguridad, por ejemplo, una regulación técnica, de qué calidad, pero hay momentos que va a faltar producto, hay momentos que va a haber una competencia exacerbada y tal vez los precios son muy favorables para el consumidor, pero al otro día se funden los actores y te quedas sin el producto. Yo no creo que eso es lo que se esté planteando, porque aparte no he escuchado, no he percibido ese consenso o esa voluntad prácticamente en ningún ángulo del espectro ideológico de Uruguay. El párrafo segundo del artículo dice: la prestación de dichas actividades se ejercerá en los términos y condiciones dispuestos por la reglamentación que a los efectos dictará el Poder Ejecutivo. Entonces estamos hablando siempre dentro de un paradigma de un mercado fuertemente regulado. Entonces yo creo que antes de discutir más a fondo el tema de desmonopolizar o no, que yo tengo una postura que creo que está bastante evidente, pero que no es ideológica, es económica. Creo que antes de eso, lo primero que hay que hacer, si vamos por un mundo regulado, es tener un regulador independiente realmente fuerte, que tenga competencias. Competencias me refiero que dentro de sus cometidos pueda hacer ciertas cosas, que además tenga, bueno, competencias técnicas, recursos. Creo que hay que empezar por ahí. Luego que el propio regulador, con gente experta en regulación de mercados, sea el que discuta, aporte a pensar cómo se diseña este mercado en forma más eficiente. Nosotros en Uruguay tenemos numerosos oligopolios y ninguno de ellos es un ejemplo de cómo beneficiar al consumidor. Y en muchos de esos oligopolios participa la misma ANCAP. Queremos otro oligopolio donde participe ANCAP, y si es ineficiente, que es un poco parte del relato,
que sea la que fije los precios más altos. Y basta solo mirar, lo repito, porque ya lo dije en otras audiciones, el Portland, el Supergas, y como yo decía... A ver, capaz que hay que explicar un poco mejor eso que usted acaba de decir. En un oligopolio que podría configurarse, ANCAP, presuntamente ineficiente, fijaría los precios más altos. ¿De qué está hablando? De que entonces los otros tendrían una tentación muy grande a ir cerca de esos precios altos, quizás un poco más bajos para ganar en la competencia, pero en definitiva a precios que no serían los correctos desde el punto de vista del consumidor. ¿De eso está hablando? Y claro, es un poco de teoría económica, cómo funcionan los mercados. La competencia favorece al consumidor donde hay competencia en serio, un mercado líquido, muchos proveedores, ¿sí? Muy dinámico. Si yo sé que tengo un solo proveedor, que además es un proveedor eventualmente ineficiente, que tiene más restricciones, que tiene que seguir todas las reglas de las compras públicas, que eso lleva tiempo, ¿no? Evidentemente una empresa pública no es la empresa más ágil, tiene un montón de restricciones, ¿sí? No puede, tiene funcionarios inamovibles, tiene un montón de restricciones, ¿sí? Puedo decidir dos cosas, o entrar en una guerra de precios que no me conviene, porque aparte, justamente por ser pública, también tiene mucha espalda, ¿sí? Difícil que salga del mercado, ¿sí? Entonces no voy a entrar en una guerra de precios, me voy a acomodar en un óptimo de volumen-precio, ¿sí? Y el que sale perjudicado es el consumidor. Entonces a mí en este debate, de verdad, no me preocupa ANCAP, me preocupa el consumidor. Sí, porque esa puede ser la pregunta, que además la hemos escuchado, la han planteado muchos oyentes. Si en un escenario de competencia ANCAP no corre peligro, porque no se lo habilita, y que se fundan esos privados que vienen a competir, sí. que demuestre ANCAP que es más eficiente, etcétera. ¿Qué dice usted de eso? De vuelta, yo creo que hay que ver qué problema queremos resolver y a partir de ahí plantear la solución, no al revés, de salir con una postura ideológica de que este es lo que nos va a salvar, ¿sí? Y después darnos contra la cabeza. Yo creo que ANCAP puede vivir en cualquiera de los dos mundos y a las pruebas me remito, ¿sí? Pero creo que se perjudica el consumidor y para eso hay suficiente evidencia. Me parece que no sé, es una discusión para expertos, para técnicos y de hecho muchos de los partidos lo que están diciendo es, bueno, es una decisión importante, hay riesgos, estamos escuchando voces de repente como la mía que dice, yo creo que esto perjudica al consumidor y no estamos del todo convencidos, esto hay que estudiarlo, pero hay que estudiarlo en serio. Eso, por ejemplo, propone el Partido Colorado. He escuchado eso. Desglosar ese capítulo de la ley de urgente consideración, considerarlo aparte, estudiarlo con cuidado. Sí, pero además yo he interactuado con grupos de técnicos desde una discusión técnica realmente y un poco la coincidencia es... lo primero es poner el regulador. Todo lo demás se puede volver a estudiar y con los expertos que van a ser ellos, el regulador, es quien, en definitiva, tiene al consumidor como su primer grupo de interés al que defiende, ¿no? Entonces, tengámoslos en cuenta también. Enseguida venimos con la tercera parte de la entrevista con la ingeniera Marta Jara. Un último detalle sobre lo que veníamos conversando, porque en la tanda miré mensajes de los oyentes. Pregunta Leo, no entiendo. Dice la ingeniera Jara que los consumidores pueden perjudicarse con un oligopolio, pero no con la situación actual de monopolio. Creo que de vuelta la clave acá es la regulación. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben que el precio de venta al público es un precio máximo? O sea, nadie está forzado a vender a ese precio. Hay estaciones mejor posicionadas que otras, pero ninguna baja ni un centavo. Por lo tanto, que haya un mayor número de jugadores no garantiza que la competencia aporte al consumidor. O sea, hoy lo que usted dice es que hoy mismo podría una estación de servicio vender el combustible
más bajo que el precio que el oyente está acostumbrado a ver. Podría. Y sin embargo nadie lo hace, ninguna lo hace. Bueno, de hecho, por ejemplo, en el gasoil sabemos que hay convenios con flotas grandes, pero no necesariamente, ¿sí? No hay ninguna que compita, como vemos en Europa, en otros lugares, por la gasolina, por la nafta. No, entonces, yo lo que quiero decir es, no voy a discutir que la competencia favorece al consumidor, pero la competencia, para que se dé efectivamente, requiere escala, requiere muchísimas cosas, un buen regulador de la competencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo entiendo que es más fácil regular al monopolio, que además hay otras razones que hablan a favor, que es la escala, ¿sí? La escala, traer un montón de productos en parcelas chiquitas, y como decía al principio, el asfalto, el combustible, productos que son complicados desde su logística, que tienen que estar calefaccionados, por ejemplo, no se pueden contaminar. Bueno, traer todo eso en parcelas chiquitas es muchísimo más ineficiente que traerlo en un cargamento de crudo grande. Además, el valor que genera la manufactura del producto en una instalación, que es la refinería, que está prácticamente amortizada. Entonces, me parece que desde el punto de vista económico no es la mejor opción desmonopolizar. Antes de preguntarle por otros negocios de ANCAP, y ya que estamos con combustibles, el equipo del presidente electo, Luis Lacalle Pou, entendía que las tarifas de los combustibles debían ajustarse en enero, ¿no? Pero el gobierno de Tabaré Vázquez decidió mantenerlas, sin cambios. Por eso ahora el gobierno entrante se propone implementar un incremento tan pronto sea posible. Este ajuste debe pasar por el directorio de ANCAP. ¿Cómo se va a manejar en la medida que todavía no se produzca el cambio de autoridades? Bueno, el cambio de autoridades dentro de ANCAP. Exacto, sí. Yo creo en la institucionalidad antes que nada. Lo primero que quiero decir es que tenemos todas las herramientas para correr todos los escenarios que hagan falta. Y de hecho... Usted utiliza términos de la jerga, quiere decir correr todos los escenarios. Bueno, tenemos modelos que nos permiten con relativa rapidez poder proyectar tarifas tomando como premisas las que se quieran definir. Por ejemplo, en estos modelos se pone una proyección de demanda. Algunas de estas cosas son cosas que normalmente planifican CAP porque conoce su mercado y sus clientes y demás. Pero después, por ejemplo, una de las que más incide es en qué valor va a estar el dólar, se va a cotizar el dólar, ¿sí? Están también las proyecciones del precio del petróleo, que esta mañana lo primero que hice fue mirar la cotización y está por debajo de $50 por barril. Está en el piso. Está muy abajo y los futuros se mueven también con un petróleo que no recupera su precio. Entonces, nosotros tenemos esa agilidad, esa posibilidad de poder calcular proyecciones, pero necesitamos del gobierno una claridad de un poquito cómo van a ser las reglas de juego. Lo que usted dice es que el directorio de ANCAP saliente sí, puede asesorar, puede darle al gobierno entrante toda la información que necesite para la intención de ajustar las tarifas. ¿De eso está hablando? El gobierno me tiene que decir por lo pronto qué va a pasar con el IMESI, porque las tarifas, repito, lo que le ingresa a ANCAP es una fracción del precio de venta al público. Entonces hay mucha información que nosotros tenemos que intercambiar con el gobierno entrante. Otra información fundamental es saber qué tienen en mente en cuanto a la frecuencia de revisión de las tarifas. Con el gobierno saliente nosotros habíamos acordado revisiones semestrales. Entonces, bueno, para el primer semestre nosotros teníamos ese horizonte, sabíamos que teníamos posibilidades de ajustar en el segundo, cosa de que el ejercicio anual terminara cerrando bien.
no sabemos cómo lo quiere hacer el gobierno que va a asumir ahora. Uh-huh. Si han hablado de revisiones frecuentes, por ejemplo en Chile se revisa todas las semanas. ¿Quieren ir a ese modelo? No lo sabemos, ¿sí? Entonces, yo quiero decir, yo voy a seguir hasta el último momento haciendo mi trabajo lo mejor posible. Yo no trabajo para ningún gobierno, trabajo para ANCAP, que es de todos los uruguayos, y voy a cumplir mi función a cabalidad. Y creo que mi función es poner todos los números sobre la mesa y la tarifa es un tema bien serio que afecta a la vida de todo el mundo, afecta a todos los negocios, todas las empresas. Bueno, es algo que requiere un análisis y no es algo que se pueda debatir así con ligereza, ¿no? Ingeniera Jara, se nos termina el tiempo. Uh-huh. Entonces, de los números que dieron a conocer ayer a propósito del año 2019, le pregunto por un negocio en particular. Nos detuvimos mucho recién en combustibles. Hablemos de Portland, que hace años da pérdidas, que está en la mira porque muchos entienden que debe lisa y llanamente cerrarse o venderse. ¿Cómo fueron las cosas en 2019? Se consolidó el resultado del año anterior, que fue prácticamente igual. De hecho, el año anterior nos ayudó una cuenta que había con un proveedor que se saldó a favor nuestro. Por lo tanto, eso implica que este año hubo una mejorita estructural ahí también. A ver, repaso los números. 2016, el sector Portland había perdido 148 millones de dólares. 2016, 148 millones de dólares rojo. 2017 perdió 12. Allí hubo pérdida, pero bastante menor. 2018 la pérdida fue de 7 millones de dólares y en 2019 8. Sí. Estamos como en una meseta. O sea, sigue habiendo pérdidas, pero en ese nivel de 7, 8 millones de dólares. Sí. Vemos una mejora en los niveles de producción que venían bajando, eso se revirtió, pero claramente es una perspectiva muy desafiante. El mercado se va a volver más complicado porque entró un nuevo jugador. Y eso va a generar un impacto en los precios a la baja. Ahora hay 3 jugadores. De producción nacional. Además, sí, es un mercado de libre importación, ¿no? Y hay una empresa que hace algunas importaciones, ¿no? Pero, digamos, creo que las mejoras que se consiguieron, nadie creyó en su momento que fueran posibles, porque eran históricas de décadas de pérdidas, y ahí va mi reconocimiento a todos los que trabajaron en eso. Fue difícil, hubo mucha gente que se desvinculó, sobre todo gente tercerizada, pero yo personalmente es un punto que reconozco que no lo logramos y no creo que sea posible pararse de cara al futuro y decir, bueno, esto es lo que es, vamos a seguir perdiendo esta cifra para adelante, ¿no? En definitiva, lo que usted dice es, no tiene sentido. El creo negocio que del Portland en ANCAP no tiene sentido. Creo que es la P de ANCAP, le pega hasta la identidad de ANCAP, ¿sí? Como la conocemos, pero me parece que la sociedad uruguaya se debe este debate. ¿Qué valor le aporta el Portland de ANCAP a la sociedad uruguaya? Si hablamos de un producto caro, ¿sí? Regionalmente y mundialmente es caro, y eso impacta socialmente, creo yo, mucho más que los puestos de trabajo que genera el Portland de ANCAP, que son 300 funcionarios y otro tanto de gente tercerizada. Lo que pasa es lo que veíamos hace un rato, ¿no? Si ANCAP, que sí, es un actor importante en el mercado, tiene un precio caro, los competidores se van a acercar a ese precio. O sea que para la sociedad uruguaya el Portland termina costando globalmente caro. Exactamente. Estratégicamente es un commodity que se está abasteciendo, se va a abastecer. No sé, me parece que hay que tener ese debate franco, maduro, y hay escenarios que no se evaluaron porque una de las premisas con las que trabajamos era mantener 3 plantas abiertas. Nosotros tenemos una en Paysandú, una en Minas, que son de producción, y una de ensacado en Manga. ¿Sí? Me parece que es una decisión obviamente que trasciende ANCAP,
Pero es algo que me parece que los uruguayos tenemos que discutir. Ingeniera Marta Jara, presidente del directorio de ANCAP desde marzo 2016. Le agradezco que haya estado otra vez con nosotros hoy en Perspectiva. Quizás haya tiempo todavía de conversar alguna cosa más en las próximas semanas. ¿Le parece? Cómo no, muchas gracias. Hasta pronto.